Buenas Buenas noches. noches. Disculpen, maestros, muy buenas noches a todos. Bueno, hoy nos conlleva llevar una sesión más de la clase del diplomado en el que estamos asistiendo. Y como es, bueno, de conocimiento de todos ustedes, distinguidos maestros, maestras, la semana pasada acordamos para hoy desarrollar nuestro examen, el segundo examen del módulo uno. Vamos a compartir el enlace de la evaluación, faltando 10 minutos. Son 10 preguntas igual para marcar. Ello va a corresponder exclusivamente distinguidos maestros, maestras, como hemos definido la semana pasada. La semana antepasada dimos una evaluación primera, el cual tiene también una calificación que es de conocimiento de todos ustedes. Pero hemos determinado que esta evaluación del día de hoy, en función a la puntuación, vamos a determinar para que sea la nota del primer módulo. Solamente poner de conocimiento que cada módulo tiene una evaluación. Hoy tenemos la segunda clase del módulo 2, ya que la primera clase del módulo 2 se desarrolló la semana pasada, el día jueves. En ese sentido, maestros, vamos a continuar con la clase del día de hoy hasta las 8. Tomaremos un receso de 10 minutos o 15. Posterior a ello, retomamos la clase y la evaluación. Vamos a compartir el link de asistencia, faltando igual 15 minutos para que todos puedan registrar su asistencia. Más bien le doy pase a la doctora Julita del Pilar para que pueda retomar la sesión del día de hoy, martes 27 de junio de 2023. Ah, me olvidaba, distinguidos maestros, de acuerdo al sílabo que se ha aprobado, este jueves 29, que es feriado, no hay actividades, no tenemos clase. Está programado en el sílabo para que la clase se pueda desarrollar posterior en las siguientes sesiones de los módulos que vienen adelante. Esto se va a proceder en una, una fecha más, terminando la sesión. Entonces, este jueves 29, que es feriado, no tenemos actividades, distinguidos catedráticos. Con ello, solamente darles la bienvenida, muy buenas noches, y darle pase pues a la doctora Julita del Pilar para continuar la clase del día de hoy. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenida, maestra. Sigamos con la clase. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes, maestros? Buenas noches y bienvenidos a la clase teórica de este segundo módulo, ¿no? Es neurodidáctica aplicada al aprendizaje. Por esta semana creo que justamente, como yo lo decía el maestro Michel, ha habido un cambio. Primero hemos tratado de hacer la práctica, el día de hoy la teoría por este feriado, ¿no? Entonces ustedes más o menos ya tienen idea de lo que vamos a hablar hoy en base a la práctica o el taller que se realizó el día jueves. ¿Okay? Voy a compartir el material del día de hoy. ¿Lo pueden ver, por favor? Sí. Sí. Ok. Neuroeducación en el aula, ¿no? Ustedes ya el día jueves han estado de repente hablando un poco de lo que es el tradicional memoria o de repente poder decir estilo que tenían muchos docentes antiguamente y de repente por ahí hay alguno que lo sigue manejando, ¿no? Esta concepción reptiliana que dicen del cerebro trino, ¿no? A veces pues hacemos un solo material, como somos los únicos especialistas en una área o en una asignatura, pues ese se repite cada semestre o anualmente, ¿no? Y no hay ningún cambio ni tampoco ninguna modificación. Y muchas veces eso nos cuesta cambiar, ¿no? Y a veces esto hace pues que la motivación en el estudiante se pierda cada vez de que empieza un semestre con esta misma asignatura. Y nosotros vamos a ver que esto tiene que ir cambiando, ¿no?
¿Qué es la neuroeducación? Este término pues viene de una fusión, de una mezcla de dos terminologías, neurociencias, que es lo que ya hemos estado hablando, y algo nuevo que va a aparecer, que es educación. Sí, la unión, la fusión de estas dos, pues hace el desarrollo de nuestro módulo actual. Pero cuando hablamos de neuroeducación, no tiene que desligarse, ni tampoco hacer excepciones, ni aislar lo que son las emociones. Hemos estado hablando en el módulo 1, pues, qué aspectos van a fortalecer o van a influenciar a que el aprendizaje sea significativo de cada una de las personas, especialmente de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros en este módulo 2 también tenemos que considerarlo, ¿no? No solamente como un proceso afectivo, sino también en el desarrollo de toda la vida del ser humano, independientemente de la edad y de las situaciones que le toque vivir a esta persona. Y justo en nuestra última clase teórica la semana pasada, una de las maestras comentaba, ¿no? Miren cómo una emoción, la manera de cómo vivió una experiencia personal en una edad joven, ¿no? Una de estudiante, pues trataba ella sola negativamente de no continuar con sus estudios y buscaba, pues, de repente, la aceptación y ese reforzamiento positivo de sus maestros para que ella continúe estudiando. ¿Ve? ¿Qué se debe de saber de esta nueva disciplina de la neuroeducación? No, esta es que se debe de aplicar a cualquier persona, independientemente de la edad, independientemente de los estilos de crianza, que esté aprendiendo algo. Se basa en conocimientos científicos que tienen que estar pues relacionados con el funcionamiento del cerebro y tiene como objetivo principal o la finalidad pues de mejorar, de adecuar pues los procesos de enseñanza y aprendizaje. Decíamos que todas las disciplinas que pertenecen a las neurociencias, ¿no? En el módulo 1, que hay una unión multidisciplinaria, interdisciplinaria. Lo mismo pasa con la neuroeducación, ¿no? Es una disciplina multidisciplinaria que va a combinar o va a reunir los principios de la neurociencia, pues el estudio del cerebro, de la sinapsis, de la neurogénesis, y la relación que tiene propiamente con la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar pues estrategias que nos ayuden a poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas, en nuestras sesiones de clase. ¿No? La idea fundamental es que no solamente el estudiante aprenda por aprender, sino que nosotros, los educadores, pues tenemos que saber, conocer cómo se dan los procesos cognitivos, cómo esta masa gris que tenemos, nuestro cerebro, pues funciona, ¿no? ¿Qué debemos utilizar, qué debemos de reforzar para que nuestros estudiantes puedan aprender? La neuroeducación ha puesto, ¿no? O ha plasmado, pues, principios o factores que van a contribuir a que, pues, se pueda dar un mejor, ¿no? Mejores condiciones para poder aprender y que este aprendizaje en los individuos sea significativo. Vamos a plasmar los 6 principios, que justamente es como una especie de retroalimentación, algunos del módulo 1 y alguno nuevo
que se va a ver propiamente en este módulo. El primero y el más importante, pues, es entender lo que es plasticidad cerebral, ¿no? Veíamos y entendíamos que hay un nacimiento de algunas neuronas que van a contribuir y van a ayudar a que se pueda, al margen de la edad, pues se pueda seguir aprendiendo, ¿no? Nuestro cerebro no es, vamos a decirlo, inmóvil, sino que pues es maleable, ¿no? Es como, imagínense ustedes, y vamos a empezar de repente haciendo algo de práctica en la teoría, imaginen ustedes que nuestro cerebro es como una liga, ¿no? Y esta liga se puede estirar y cuando dejamos de jalar, esta vuelve a su estado original, ¿no? Esta pues puede cambiar independientemente de la edad que tenga la persona, ¿sí? Y esto pues es algo que todos nosotros podemos utilizar como beneficio para el aprendizaje. El siguiente principio, que también ya lo hemos hablado todo el módulo 1, pues son las emociones, ¿no? Atender las emociones. Decíamos que las emociones juegan un papel importante, están condicionadas, por así decirlo, al aprendizaje. Si nos encontramos en un estado de ánimo o emocional positivo, bueno, de repente esta información nueva va a ser aprendida de una manera más significativa o apropiada. Es lo contrario si de repente estuviéramos con un estado de ánimo negativo, ¿no? Que el aprendizaje no se va a llevar a cabo como debería ser. Otro principio que también lo hemos estado viendo, pues es promover la atención y la concentración, ¿no? Para que se dé un aprendizaje, tiene que haber una atención. Y esta atención la vamos a conseguir mientras más factores motivacionales encontremos en los estudiantes, ¿no? Y lo novedoso, la innovación, lo creativo, va a ayudar a que esta atención no sea por un tiempo corto, sino que por el contrario pueda permanecer más y por lo tanto nos concentramos en lo que estamos pudiendo percibir. Utilizar la memoria del trabajo, algo que también ya por ahí hemos estado hablando, ¿no? Esta memoria del trabajo, pues, la memoria a corto plazo es aquella que tenemos de manera habitual, pero si no la utilizamos bien, por ahí pasa al olvido, ¿sí? Algo nuevo, fomentar el trabajo activo y significativo. ¿Cómo podemos entender este principio? Que cada una de las personas, ¿no? Incluso nosotros que ahorita estamos haciendo de repente en un papel de estudiantes, estamos aprendiendo palabras, ¿no? Significados, cosas nuevas, pues, ¿cómo esto va a quedar? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Por qué? Porque cuanto más involucrados, cuantas más ganas de participación y más dinámicos estemos, pues vamos a hacer de que este aprendizaje se pueda dar, ¿no? Y otro principio, término nuevo, pues sería adaptar el ritmo y la dificultad. Por ahí esto lo veíamos escuchando, ¿no? Muchos de ustedes decían, ¿cómo hacemos? Y ya sabemos de que no todos tenemos la misma manera de aprender, y de repente en cuestión de facilidad, en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar maneras o estrategias de cómo poder ayudar de manera de repente personalizada a que nuestros estudiantes puedan ir aprendiendo. Creo que están preguntando. Recuerden, mientras yo comparto, no puedo ver ni manitos, ni mensajitos, ni nada. Sí, por favor, profesora Yulita, no sé si me escucha.
eso. Sí, sí, la escucho. Ya, muchas gracias. No lo tengo claro, la cuarta parte de utilizar la memoria de trabajo. ¿A qué se refiere, por favor? ¿A qué se refiere utilizar la memoria de trabajo? No lo entendí bien, por favor, quisiera que me replique. Ok, la memoria del trabajo es la memoria que la conocemos como memoria a corto plazo. Es aquel tipo de memoria que dura menos de un minuto y que muchas veces solamente se queda en el momento. No tiene esa, podríamos llamarle esa habilidad de poder convertirse en una memoria a largo plazo para que el estudiante de acá a una semana, la siguiente clase, se pueda acordar de lo que se pudo hablar o de lo que se hizo en la clase. Muchas ¿Sí, maestra gracias. Irene? Sí, muchas gracias, Okay. Profesora. Gracias. Ok. Vamos a hablar, pues, de algunas acciones que podemos recomendar a la hora de poder estar en nuestras aulas, ¿no? Cómo se puede ir planteando de manera más estratégica este término de neuroeducación. El primero sería de repente aplicar, ¿no? Si nosotros tomamos de manera independiente este verbo aplicar, ¿no? Es ir cada vez mejorando, incorporando, añadiendo, ¿no? Estrategias y enfoques que nos puedan ayudar a mejorar y cambiar de repente aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje que no nos están ayudando o no están favoreciendo a los estudiantes a poder aprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a recomendar 7 prácticas que pueden ustedes ir incorporando. Primero, ¿no? Es el de conocer a los estudiantes. Por la experiencia que ya todos ustedes tienen, ¿no? Y por ahí recuerdo en uno de los talleres, un maestro decía, no todos vienen con su hoja de vida. Exacto, es difícil, pero nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros estudiantes. Por eso el primer taller que realizamos fue, si recuerdan, la parte con lo que viene cada una de las personas, ¿no? Las motivaciones intrínsecas, internas de cada uno, y las extrínsecas, que es lo que va a influenciar de manera externa. Entonces, tenemos que aprender a conocer las características individuales de cada uno de nuestros estudiantes, los estilos, las maneras, ¿no? De cómo ellos aprenden. Cada uno tiene fortalezas y debilidades que van a hacer que nosotros podamos, pues, crear mejores estrategias de enseñanza. Otra puede ser crear un ambiente de aprendizaje positivo. No, recordemos, antiguamente nuestra universidad pues tenía esos salones con una luz muy tenua, ¿no? Sin de repente aire, ventilación, y esto hacía de que todos nuestros estudiantes pues estén con sueño a cada rato, ¿no? No interesaba el horario de la clase. Pero ahora con este cambio de infraestructura que ha tenido nuestra universidad, pues presentamos ambientes que influencian de manera positiva al desarrollo de nuestra clase y también de repente a que haya, por la otra parte, pues una respuesta positiva, ¿no? Son ambientes amplios, casi todos tienen iluminación, aire, es más, ahora tienen, creo, un sistema de aire acondicionado, muchos de los salones. Entonces, este ambiente físico contribuye a que podamos estar bien. La tercera puede ser enfatizar la relevancia y la conexión con las experiencias previas. Decíamos en el módulo 1, pues, que
cuando más vivencial se haga una clase y esta pueda ser parte de la experiencia que ya tuvo la persona, pues va a ser un aprendizaje significativo por la relación y el vínculo que va a darle, ¿no? Va a asociar algo nuevo con algo propio y que ya conocía la persona. Entonces, ayuda a los estudiantes a relacionar los nuevos conceptos con sus experiencias previas y por lo tanto se hacen conocimientos existentes que van a facilitar el aprendizaje significativo. Otro sería incorporar la activación y el movimiento, ¿no? Es algo que, imagínense, ustedes lo piden para cada jueves, ¿no? Que no sea teórico, que sea más práctico, que nos hagan parar, que nos hagan sentar, etcétera. Entonces, lo mismo, imagínense ustedes que lo mismo también deben estar pidiendo sus estudiantes. Que no venga la profesora o el profesor y empiece a hablar, sino por el contrario, que haya un momento en que hagamos algo diferente, ¿no? Y eso veíamos también en el módulo 1, que tiene que haber una actividad física, ¿no? Que va a ayudar, pues, de repente a volver a ganar la concentración y la atención de nuestros estudiantes. Y este movimiento, esta parte física, recuerden que va a oxigenar a nuestro cerebro y por ahí va a ayudar a que se pueda dar la neurogénesis, ¿no? A que se puedan crear más neuronas y que éstas puedan ayudar, pues, al aprendizaje. ¿Qué más? Utilizar la tecnología de manera efectiva, ojo. No es utilizar por utilizar, ¿no? De repente ahí todos ustedes pueden llegar a, de repente a estar de acuerdo con la manera de pensar que tengo. Muchos de nuestros estudiantes ingresan por ingresar al internet, encuentran cualquier página de alguna tarea que les dejamos, copian y pegan. Bueno, eso no se debe hacer en las neurociencias, sino que debemos sugerir, pues, tener e ingresar o inscribirse a páginas reconocidas, ¿no? Que manejen una información científica, real. Por eso se dice que la tecnología, pues, es una herramienta poderosa. Y ahora, como veíamos, ¿no? Una de las maestras, si no me recuerdo, espero no equivocarme, decía, ¿qué va a pasar en un futuro cuando la tecnología trate de suplantarnos, ¿no? Fomentar la metacognición. Esto también veíamos en el módulo 1, ¿no? Ayudar a nuestros estudiantes a que ellos puedan utilizar sus propios análisis, a comprender lo que están leyendo, lo que están escuchando, y de repente, pues, a aprender a hacer sus propios resúmenes, ¿no? Que sean de ellos, sea propio, sea único del estudiante, ese procesamiento de pensamiento y aprendizaje. Y por último, pues, que también lo vimos, proporcionar la retroalimentación constructiva, ¿no? Cuando esta retroalimentación es efectiva, sirve para que el aprendizaje se dé, de repente a manera de retroalimentación, ¿no? La maestra preguntaba, ¿me puede volver a explicar qué es memoria a corto plazo? De repente la primera vez que lo hablamos, cuando hablamos de memoria, solo quedó ahí, memoria a corto plazo, y no lo volvemos a leer, no lo volvemos a escuchar, y quedó para ese día. Pero con hoy ya estamos haciendo una retroalimentación constructiva y ya en todos va a pasar a memoria a largo plazo y por lo tanto, pues sí va a haber un aprendizaje significativo. Lo que se quiere es que justamente todos nosotros, maestros, pues tengamos que retroalimentar en el momento, ¿no? Y que esta retroalimentación del tema X, pues sea de verdad lo esperado para que se pueda concluir con resultados positivos. Acá les he dejado un mensaje, ¿no?
Recordemos que la implementación de la neuroeducación en el aula requiere por parte de nosotros mucha flexibilidad. Y eso es lo que veían ustedes en el taller el día jueves, ¿no? De repente no todos todavía estamos abiertos a dar un cambio. Nos cuesta cambiar la metodología, cambiar de repente el desarrollo que hacemos de nuestras asignaturas. Y si esta implementación tiene que ser flexible, pues también tiene que ser experimental, ¿no? Porque van a haber algunas estrategias que utilicemos para cambiar, pero que nos vamos a dar cuenta que de repente no son las buenas. Entonces tenemos que optar por alguna otra que sí tengan los resultados esperados. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir de implementar? ¿No? Recuerden, el paso 1 era aplicar. Ahora vamos a implementar. Si hablamos de implementar algo nuevo en nuestras sesiones de clase, pues este tiene que ser planificado y sistemático, ¿sí? Uno ya desarrolla pues sus sílabus, ¿no? Sabe qué temas, en qué clases los va a realizar y tiene que haber un proceso sistémico. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Y cómo lo va a terminar de hacer? Para eso, pues, hay pasos que la neuroeducación describe, que son 7. Primero, familiarízate con los principios de la educación, ¿sí? Y hablamos de los 6, el que tiene que ver con la emoción, el de conocer a nuestros estudiantes, etcétera. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que analizar cómo plasmar lo que dice la teoría a una clase práctica. El segundo paso sería investiga y aprende sobre la investigación actual. Empecé la clase pues hablando de este cerebro reptiliano que tienen algunas personas en general, ¿no? El de no poder cambiar, el de rechazar algo nuevo, el de repente, si queremos llamarlo, el de no adaptarnos a situaciones nuevas. Pues nosotros, si queremos cambiar, pues tenemos que también cambiar nosotros y para nuestro cambio tenemos que actualizarnos, ¿no? Y esta actualización tiene que ser, pues, también de manera gradual, buscar información nueva, investigaciones, materiales nuevos, para que podamos, pues, relevar un poco este aprendizaje en nuestros estudiantes. El tercer paso sería reflexionar sobre nuestra práctica, sobre nuestra cátedra actual, ¿no? Hacer como una especie de autoevaluación y examinar cómo damos nosotras nuestra cátedra. Los métodos que estamos utilizando son buenos, ya necesitan un cambio de repente porque la generación de jóvenes que tenemos actualmente no es la misma que hace 5 años ni hace 10 años, ¿no? Ya han cambiado incluso hasta la manera de, el lenguaje corporal es diferente, ¿no? Yo el año pasado en una de las clases veía a los jóvenes que me hacían este gesto y no podía comprender. En mis épocas, esto todo el mundo, ¿alguien recuerda qué era esto? Era de un personaje muy popular en la televisión. ¿Me pueden ver? Creo que no. Sí. Cheverengue. Cheverengue, ¿no? Exacto, bien, maestra, gracias. Pero ahora, esto pues no significa cheverengue, ¿no? Tiene un término, no en español, pues en inglés, que es bien, ¿no? Etcétera. Entonces, miren, todo tiene que cambiar, ¿no? Y justamente la teoría habla de nuestro cerebro reptiliano,
tenemos que soltar, a ese reptil lo tenemos que dejar ir y empezar a utilizar de repente estrategias nuevas, crear, ¿no? Innovar nosotros mismos, no necesitamos copiar de nadie, lo de los demás nos puede servir de ejemplo y en base a ello nosotros podemos ir plasmando nuestras clases. El cuarto paso sería, pues, diseña actividades y materiales basados en lo que la neuroeducación dice, ¿no? ¿Qué pide la neurociencia? Estimular a tu cerebro, hacer que éste trabaje. Por lo tanto, pues, entonces debemos crear, pues, materiales que ayuden al cerebro a trabajar, ¿no? En uno de los talleres del módulo 1, también por ahí, como hicimos, ¿no? La parte cognitiva de crear, pues, acrósticos, ¿no? Me acuerdo el otro, crucigramas, ¿ve? Entonces, por ahí arquitectura que plasmó y nos enseñó sus maquetas, ¿ve? Entonces, estamos estimulando al cerebro, haciendo de que cada uno de nuestros estudiantes, pues, diseñen, elaboren materiales, pues, adecuados para su aprendizaje. El quinto paso sería recopilar datos y evaluar la efectividad, ¿sí? Tenemos que ver si estos materiales, esta nueva manera o metodología o estrategia que estamos utilizando para el desarrollo de nuestras asignaturas, ¿está dando resultado? ¿Están mejorando las notas independientemente del tipo de evaluación que realicemos en nuestros estudiantes? ¿Es efectivo o esto que estoy utilizando no lo es? Tengo que cambiar. ¿Eh? El sexto sería ajustar, ajusta y mejora continua. Decíamos que no, ahora la neurociencia no es estática, al contrario, está en movimiento, por lo tanto, cada vez, cada semestre o cada año que se desarrolle una asignatura, pues esta debe de variar, cambiar, ¿no? Incluso hasta los materiales de repente pueden ir mejorando, porque en cada año pues hay algo nuevo que salió y este puede servir, ¿no? De repente de motivación para que alguien pueda tratar de hacer algo diferente. Y el séptimo paso es colaborar y compartir con las experiencias, ¿no? A veces cuando uno pues con los pares nos reunimos y tratamos de contar, ¿no? Aquellas situaciones que nos tocó experimentar, realizar, te sirve, ¿no? A la vez te puede motivar a querer mejorar o hacer algo diferente, que no sea lo mismo, porque te das cuenta que todos tus colegas realizan lo mismo. Y yo hasta antes de la pandemia, pues todavía les hablo de psicología, tenía algunos colegas, pues que algunas clases de psicología del aprendizaje lo realizaban con un ratoncito, ¿no? El ratoncito tenía pues que aprender por dónde se movía para que pueda llegar al objetivo que era su alimento. Y este año que hemos regresado, ¿no? Ya paulatinamente, veo las maquetas de los estudiantes y me doy cuenta que dentro de la maqueta no habían los ratoncitos, sino habían cerámicas de ratones. Y digo, ¿qué pasó? ¿No? Y por ahí no es que haya cambiado la metodología porque el docente quiso, sino que apareció por ahí una ley que estaba completamente prohibida de utilizar animales pues para experimentos, ¿no? Entonces, miren, todo esto ayuda a poder pues compartir experiencias, ¿no? Entonces, por ahí esta colega tuvo que buscar pues otras estrategias para que esta asignatura, específicamente este tema, pueda pues ser el eficaz para que el estudiante pueda comprender cómo se da este proceso de aprendizaje.
En esta parte, pues, hay sugerencias de cómo podemos, pues, realizar una sesión de neuroeducación en en nuestros temas, ¿no? Vamos a ver 7 principios que deben estar sí o sí dentro de una sesión de clase. La primera, pues lo más importante, crear un clima positivo, ¿no? Siempre tenemos que hacer algo al inicio, de repente por ahí me gustó, recuerdo claro en uno de los talleres, un maestro, ¿no? Que salió delante con una maestra de, creo que es de enfermería, le decía qué pasa en un periodo del ciclo menstrual de las mujeres, y lo dijo de repente de una manera muy alegre, muy diferente a que venga el docente, se pare de manera seria y no haya cuando empiece la clase, ¿no? Creación de un espacio físico acogedor, pues les hablaba mucho del lenguaje corporal, ¿no? En nuestra faz, nuestro rostro, dice mucho de cómo estamos los docentes. Si de repente nosotros no mostramos una sonrisita antes de empezar nuestra clase, por ahí ya nos están atribuyendo, ¿no? Ah, de repente vino de mal humor, peleó en casa, que etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace de que por sí, pues, el estudiante no participe, no esté motivado, etcétera. Fomentar la participación activa, ¿no? En uno de los talleres, en el taller de los pasos, 7 pasos, pues se les sugería, ¿no? Y si de repente para algunos fue información, cuando están distraídos o de repente cuando no notamos que haya una participación, pero no les damos el tiempo necesario para que ellos puedan, pues, hacer que su memoria empiece a trabajar y evocar todo lo aprendido. Es más, al minuto, ¿no? Lo estamos cortando y nosotros estamos dando la respuesta, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, bloqueamos o negamos de que haya una participación activa. Retroalimentación constructiva, que ya lo vimos, espacios de descanso y autocuidado. Siempre es bueno aquellos maestros que tenemos, pues, clases largas, ¿no? De muchas horas, 2, 3, 4 horas, que siempre se tiene que dar un break, ¿no? E incluso no solamente es bueno para los estudiantes o para los alumnos, sino también para uno, ¿no? Ya que si nosotros no descansamos la voz o no oxigenamos, no tomamos el agüita, pues a la larga también tenemos consecuencias con nuestra disfonía, ¿no? El de quedarnos sin voz, que es un trastorno propio de todos los docentes. Actividades de conexión emocional, recuerden, pues, vivenciar o hacer de que ellos puedan relacionar algunos temas de nuestras clases con sus experiencias propias y pues que haya una ayuda entre ellos, ¿no? Que trabajen en parejas o en grupos. El potenciar el aprendizaje emocional es otra de las estrategias que se deben de conseguir en el aula. Practicar la autorreflexión, que cada uno haga una especie de autoevaluación, actividades de regulación emocional. Siempre tenemos que tener sesiones donde haya debates y discusiones para poder verlos, ¿no? No solamente ver cognitivamente cómo hacen sus análisis, sino también la postura que tiene cada uno de ellos. Muchos de las personas, cuando nos sentimos digamos, frustrados porque nadie acepta nuestra postura o de repente estamos en contra de la otra, pues reaccionamos emocionalmente mal, ¿no? Presentación y expresión creativa, integración de actividades prácticas y fomentar, pues, el trabajo de apoyo y la empatía que muchas veces repetimos, pero no lo realizamos. Usar diferentes tipos de enseñanza, ¿no? Esto también veíamos en uno de los talleres del módulo 1,
lo que pide la plasticidad cerebral es que pues todo aprendizaje tiene que darse por los sentidos, ¿no? Y acá tiene que haber pues visual, auditivo, kinestésico, autónomo, reflexivo. Nuestros sentidos son la puerta de ingreso de la información. Si nuestros sentidos no están preparados para recibirlos, nuestro cerebro no lo va a poder interpretar. El cuarto sería pues establecer un entorno físico y óptimo, ¿no? La distribución de los espacios. Ahora la universidad tiene escritorios muy cómodos, ¿no? Son un poco más amplios, los salones son amplios. Ergonomía, miren este término, ¿no? Antiguamente, las personas que eran zurdas, pues no estaban con ganas de ir a la universidad, ¿no? No había nada para ellos. Era incómodo que un zurdo se siente en un escritorio que estaba preparado y condicionado para un diestro, ¿no? También si podríamos, antiguamente, pues los padres forzaban a los niños zurdos, porque bueno, habían estereotipos y prejuicios diferentes, de que estaba poseído, que el zurdo era una manifestación del diablo, etcétera, y a las malas forzaban a que cambie un poco el funcionamiento de su cerebro, haciendo de que no escriba con la mano izquierda, sino a la fuerza con la mano derecha, ¿no? No todas las universidades, digamos, no hay una igualdad, pero por lo menos ahora sí encontramos en algún salón de clase 2 o 3 o 4 escritorios pues condicionados y preparados para los zurdos, ¿no? Para que ellos pues también tengan el mismo placer de ir a sentarse a estudiar. Y también debe de haber, pues, incorporación de elementos naturales dentro de nuestras aulas, ¿no? De repente por ahí algún, no son aguas, dispensadores de agua, por ahí de repente algunas plantas, etcétera. Algo, pues, que dé esa sugerencia o esa influencia de bienestar, de paz, de tranquilidad. Aplicar distintas actividades para el mismo tema, ¿no? Esto es algo que de repente es nuevo y la neurociencia lo empieza a recomendar, ¿no? No se utilizaba mucho, pero ahora sí es bueno. Alguien preguntaba por ahí en una de las clases qué podría hacer, ¿no? Para de repente empezar con la parte emocional adecuada. La visualización guiada, ¿no? Cierren los ojos, imaginen tal situación, imaginen tal experiencia, imaginen, no sé, se me viene ahorita la parte de agronomía, la parte de veterinaria, ¿no? Imaginen que tienen a un animal X, imaginen que están frente a un tal planta. Entonces, por ahí las emociones y los sentidos empiezan a ser más reales. Debate dirigido, ¿no? Igual, ayudarlos a que cada uno manifieste su postura, su perspectiva. Acá no vamos a hacer que se confronten, sino al contrario, que vamos a ir cediendo para que cada uno pueda participar. Juego de preguntas y respuestas. Hay pues mucha, se podría decir muchos ejemplos, ¿no? En los cuales que de repente el maestro, el profesor, pues empieza a lanzar preguntas, ¿no? En su PPT y de manera voluntaria, independiente, pues los estudiantes van levantándose y van participando, respondiendo las preguntas. La enseñanza por pares, ¿no? A un grupo de estudiantes se le puede ir dando un tema y este está como que en la obligación, ojo, de poder
hacer, ¿no?, una especie de transmisión de información a otro compañero. Después, pues el maestro pues va a retroalimentar. Aprendizaje a través del arte, ¿no? Pues hay que utilizar, muchas veces nos cuesta, decíamos al inicio, cambiar un poco nuestra metodología, pero acá podemos utilizar de repente los collages, ¿no? Yo les decía que les hago traer cerámica fría, plastilina, para que puedan cada uno de ellos esculpir, ¿no?, hacer una especie de maqueta de cerebro. Y las simulaciones virtuales, pues la mayoría de nuestros estudiantes son muy buenos utilizando la tecnología, ¿no? A nosotros esta época de la pandemia nos ha tocado de repente, lo hablo personal, el de podernos a estudiar un poco de esta tecnología, ¿no? Cómo utilizar los Classroom, cómo utilizar Cisco Webes, cómo aprender a hacer dentro de la parte de la clase, dividirlos en grupos, etcétera. Entonces, ellos ya pueden de repente utilizar mejor esta técnica para poder aprender. Realizar proyectos usando la experiencia personal, ¿no? Podemos utilizar autobiografías educativas, de repente que cada uno se pueda grabar y contar alguna experiencia y al final, pues, de dónde lo sacó es su bibliografía, ¿no? Proyectos de investigación personal hay que incentivarlos, aunque sea lo más básico, descriptivo, pero que empiecen, pues, a leer, a investigar. Relatos de casos personales que hagan, que puedan, pues, fusionar el tema de la clase con un caso real, ¿no? Justo también hacíamos en la clase de psicología delincuencial, pues, perfiles, ¿no?, de delincuentes, de criminales, independientemente del delito. Entonces, un caso podría ser lo que todo el mundo ahora está viendo, ¿no?, de este delincuente que fue víctima de, bueno, del enfrentamiento de la policía, pero murió, de Maldito Cris, ¿no?, que todos nosotros estamos asustados de cómo es la frialdad, pero es un relato de un caso personal, ¿no?, cómo lo está viviendo y que ellos puedan analizar cada una de las características que puedan determinar su perfil. Proyectos de servicios comunitarios. ¿Qué necesita la sociedad? Portafolios reflexivos y de repente por ahí hay muchos estudiantes en la universidad que están haciendo, están realizando sus proyectos de emprendimiento personal, ¿no? Hay muchos que han hecho tortas, hay otros que están de repente con limpieza de casas, pero hay que, pues, ayudar a que lo que están realizando les sirva para poder aprender. Utilizar juegos, esto nos cuesta casi a todos, ¿no? Decíamos, no queremos cambiar, no queremos adaptarnos, pero sí, incluso a nosotros eso también nos relaja, nos baja la tensión de repente de nuestras sesiones en clase. Gamificación de la enseñanza, pues, ¿no? El juego va a integrar diferentes factores para poder estar preparados, ¿no?, o prepararnos para poder recibir una información nueva. Es como que nos oxigena, nos desestresa y nos pone atentos. También podemos manejar los juegos de preguntas y respuestas, los juegos de roles, ¿no?, que cada uno sea empático y se ponga en el lugar del otro y desempeñe un rol diferente a uno. Juegos de mesas y actividades prácticas. Podemos, miren, ahora ha aparecido unos juegos de, no son las cartas normales de naipes, pero ahora son cartas con colores,
que tienen unas formas, por así decirlos, que significan algo, ¿no? El del saltar, el de regresar, y nosotros podemos, pues, crear tipos de juego. Es más, ¿no? Están saliendo ahora una especie de dados que tienen figuras, y estos hacen para que cada uno pueda imaginar con la figura y cuente una experiencia propia o la pueda imaginar según a la figura que le salió, ¿no? Entonces tiran los dados y unen de repente comida, de repente lugares, de repente hobbies, y van imaginando, inventando algo, o por el contrario lo cuentan de algo personal. Escapes, perdón, acá es rooms, ya no es romo, sino es rooms. Perdón. Este rooms, pues, es un tema nuevo que tiene que ver con cuando el estudiante quiere evadir, ¿no? Escape educativo. El objetivo es, pues, ayudar a que el estudiante, pues, se centre en algo y pueda trabajar en equipo. No va a trabajar solo porque está evadiendo y se quiere escapar, pero se utiliza en las tareas grupales y los juegos de colaboración y competición. De la neuroeducación, el tercer aspecto. Cuando hablamos de rama en la neuroeducación, vamos a ver que tenemos, pues, decíamos en una de las diapositivas que la neuroeducación es multidisciplinaria, interdisciplinaria. Hay varias disciplinas que van a trabajar con ello, ¿sí? La primera y de repente la más importante que veíamos en el módulo 1, ¿no? La neurociencia cognitiva. Esta va a ayudar, miren, como retroalimentación, a comprender todos los procesos cognitivos que tienen los seres humanos. Memoria, lenguaje, pensamiento, creatividad, etcétera, ¿no? Y a cómo identificar mecanismos que puedan ayudar a que estos procesos cognitivos trabajen de manera adecuada para poder formar un aprendizaje, ¿no? La neurociencia del desarrollo, su nombre propio lo dice, desarrollo. Tenemos que evaluar los cambios que van a ocurrir en el cerebro de la persona durante todo su ciclo de vida, ¿no? Es decir, desde que ya es un ser vivo, ¿no? Incluso antes, acá si tenemos maestros en el área de la salud, pues antes, bueno, mucho tiempo atrás se decía que es un ser vivo desde que se vuelve, desde que nace, ¿no? Desde que es neonato. Pero esto ya cambió, ahora es un ser vivo desde que hay la unión de los gametos y sabemos que tiene vida. Esta neurociencia tiene que ver, pues, con los cambios o los procesos neurobiológicos y cómo estos van a ser afectados mediante la experiencia o aquellas situaciones que enfrente el ser humano. Algo nuevo, la psicología educativa. Explora la interacción entre los procesos psicológicos y propiamente el aprendizaje. Pues la psicología educativa, dentro de la neuroeducación, ayuda a comprender cómo los factores emocionales, motivacionales y sociales, pues van a ayudar o van a influenciar en el proceso del aprendizaje y cómo podemos crear, pues, estrategias educativas para mejorar este rendimiento académico y bienestar en los estudiantes. Neurociencia del aprendizaje. Investiga mecanismos cerebrales, ¿no? Implicados para que haya un aprendizaje y para que se pueda dar la plasticidad neuronal. Esta es una rama de la neuroeducación
que va a buscar comprender la formalización, consolidación y recuperación de los recuerdos y cómo estos pueden aplicarse en los conocimientos para poder mejorar y optimizar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuerde que vamos a decir aprendizaje cuando el ser humano o la persona pues puede evocar, es decir, traer al hoy, en el momento, algo que ya aprendió. Es decir, estamos hablando de la memoria, ¿sí? Neurociencia emocional se va a enfocar, pues, justamente en todas esas condiciones que tienen las emociones para que se pueda dar el aprendizaje, ¿no? Estas, pues, evalúan la influencia de las emociones en los procesos cognitivos y cómo estas pueden ser estrategias, pues, para poder ayudar a controlar las emociones. En muchas situaciones, bueno, ahora de repente en la mayoría de nosotros no vemos que nuestros estudiantes, cuando están a punto de dar un examen y entran a ese proceso ansioso, que cuando le tienen el examen delante de ellos, pues empiezan a temblar y por ahí algunos, no todos, algunos entregan el examen en blanco y te dicen, me olvidé, ¿no? Esto está relacionado justamente con lo emocional. Situaciones negativas, de estrés, pues hacen de que no pueda comprender, no pueda aprender absolutamente nada. Y la tecnología educativa, ¿no? No solamente está relacionada con la parte de la informática, ¿no? Tiene que ver también todo lo que es con el Internet, porque influye mucho en la educación. Y cómo la neuroeducación va a poder aprovechar y utilizar todas estas herramientas para que el proceso de la enseñanza y el aprendizaje se pueda realizar de una manera adecuada. ¿Ok? Ok, siendo las 8, vamos a entrar al break. Son 10 minutos, me dijo el maestro Michel. 8:10 retomamos para poder continuar con los aportes de la neuroeducación. ¿Estamos? De acuerdo.